Dios. Padre, qué manera, Señor, de comunicar tú a nosotros, mi Dios, tu voluntad. Buscar, Padre mío, para nosotros lo mejor de lo mejor. Y esta noche, Señor, estamos en tu presencia. Tu palabra dice, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en el medio de ellos. No hay duda, Señor, que tú aquí esta noche, Señor, estás con nosotros. Por ello, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, en este día, glorificando tu nombre, Señor, hablándonos a través de tu palabra y enseñándonos esas maravillas, milagros y prodigios, Padre. Te pido, Padre Santo, que también seas con mis hermanos que te van a alabar. Que, oh mi Dios, su alabanza no sea para nadie, sino para ti, solamente para ti. Y que esta noche, mientras nosotros todos, unánimes en un mismo espíritu, elevamos nuestras voces al cielo, Señor, en una misma voz, mi Dios, nos unamos a las huestes celestiales que alaban tu nombre de noche y de día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, el Señor me les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio de media semana. Estamos hoy día en el libro de Primera de Reyes, capítulo 9, donde vamos a dar continuación a nuestro estudio a través de la palabra de Dios. Amén. Primera de Reyes, capítulo 9. Pero antes de comenzar Primera de Reyes, ¿qué es lo que comúnmente hacemos? Damos ¿qué? Un mini update profético, ¿verdad? Una pequeña reseña profética antes de comenzar nuestro estudio de media semana. La semana pasada ya estuvimos hablando acerca de los nombres que van a ir en contra de Israel en el libro de Ezequiel, capítulo 38. ¿Recuerdan los nombres de estos personajes? ¿Recuerdan los nombres de cada nación que va a ir en contra de Israel? Si no, pues ahora se los repetimos, ¿no? Vamos a poner y vamos a mirar a Rusia. Rusia es uno de ellos que van a estar yendo en contra. Jimmy, por favor. Rusia es uno de ellos. Entonces después de ellos viene Irán. Irán va a ser otro de los que van a ir en contra de en contra de Israel. O sea, todos estos nombres son los nombres bíblicos en la escritura que nos hablan acerca del día en el cual va a venir esta coalición de naciones en contra de Israel. El que sigue ahí está Comer y Togarma, que es Turquía, está también Sudán y todas esas diferentes naciones. Si es de que ya conociendo el contexto y sabiendo quiénes son estas naciones, lo miramos y lo escudriñamos la semana pasada de los versículos 1 hasta el versículo 6, y fue donde encontramos estas diferentes naciones. Ahora hablamos acerca de Rusia, ¿recuerdan? Rusia, ¿por qué razón Rusia va a ir en contra de Israel? ¿Cuál es la razón por la cual Rusia va a venir del norte, o sea, de un país muy lejano en contra de Israel? ¿Recuerdan la semana pasada lo tocamos? Por la economía, o sea, el petróleo. A ellos no les interesa nada más que el dinero, ¿no? Y hablamos acerca de que debajo del mar Mediterráneo, o sea, costa que le pertenece a Israel, hay una reserva de gas y una reserva de petróleo que ha puesto a Israel en una de las superpotencias mundiales. El presidente de Rusia, Putin, estuvo en Israel hace unos años atrás tratando de negociar con Benjamín Netanyahu para ver si le daba a él la manera de trabajar con él, ¿no? Y explotar esas minas de oro, de petróleo y de gas, y asociarse con él, y de esa manera pues mantener la unidad. Y Benjamín Netanyahu le dijo a él: no, muchas gracias, no te necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos, tenemos maquinaria, tenemos tecnología, tenemos ingenieros, tenemos todo. Lo podemos minar nosotros mismos, no te necesitamos. A Putin no le gustó esa respuesta, se fue sumamente enojado. ¿Por qué? Porque él quería parte de eso. Pero ahora dice él: ok, no me lo vas a dar, entonces yo voy a ir y lo voy a tomar todo. Eso voy a hacerlo. O sea, es la razón por la cual miramos ahora a Rusia ya en dónde. Lo miramos establecido en dónde. ¿Dónde están en estos momentos? Están en Siria. Están en Siria. O sea, ya tienen bases militares en Siria. Ya están cerca del área de Damasco. O sea, ya están ellos en el área. Ya están posesionados. Ya están listos para la batalla.
Y entendimos, hablamos acerca de que la razón de que Rusia va a venir en contra de ellos es por el dinero. Pero ¿por qué Irán va a venir en contra de ellos? ¿Por qué Turquía, por qué Sudán va a venir en contra de ellos, en contra de Israel? Porque literalmente para ellos Israel es lo que le llaman el diablo, ¿no? O sea, el demonio. Le dicen a Israel, lo consideran como el demonio, de acuerdo al criterio de ellos. Y a la nación de los Estados Unidos nos categorizan como el pequeño Satanás, ¿no? Y a Israel como el Satanás grande, ¿no? Entonces para ellos es muy importante eliminar a quién, eliminar supuestamente a Satanás grande y a Satanás pequeño. Por ello es que tienen en su mente y en su corazón venir en contra de Israel por cuestiones religiosas. Y también lo que es Irán, lo que es Turquía y lo que es Sudán, todos esos países vienen en contra de Israel por cuestiones religiosas. Ahora, hermanos, una de las cosas que podemos entender y ver es que muchas de las veces la religión lleva a la gente a hacer cosas sumamente malas. Lo podemos ver a través de la historia, ¿no? Si a ustedes les gusta la historia y quieren indagar un poquito acerca de la historia, hay un libro que se llama Las Venas Abiertas de América Latina. Es un libro secular, ¿ok? Es un libro secular. Pero en ese libro secular nos habla exactamente acerca de lo que la Iglesia Católica en tiempos pasados, a través de la Santa Inquisición, hizo en todos estos diferentes países. Y cómo literalmente eliminaron, quemaron, mataron miles y miles de personas en el nombre de la religión. Bueno, pues ahora todas estas naciones vienen en contra de Israel. ¿En el nombre de quién? En el nombre de la religión. Vienen en contra de ellos, en contra de Israel en el nombre de la religión. Y es una de las cosas, uno de los motivos principales por lo cual esas naciones quieren acabar con Israel. Ahora, hablamos acerca de que Israel es el reloj profético, ¿no es verdad? Desde desde que comenzamos empezamos a hablar acerca de que cuando tú te des cuenta de lo que está pasando alrededor de Israel y sepas los eventos bíblicos proféticos y veas paso a paso lo que se está desarrollando en esa nación, es como que el Señor te está diciendo, hey, abre los ojos y pon atención, porque todos los eventos que se están dando en Israel son eventos específicos que hablan acerca de los últimos días, acerca del fin de las cosas. Y por ello que para nosotros, hermanos, es muy importante mantener los ojos puestos ¿en quién? En el Señor, pero después en los eventos proféticos escritos en su palabra para guiarnos a nosotros y prepararnos para ese gran día, para el día en el cual el Señor vendrá como ladrón en la noche y nos llevará a su presencia, ¿no? Nos sacará de esta tierra. La Escritura nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados y llevados al Señor en las nubes. Y todas estas cosas son eventos que nos hablan acerca de ese gran día, el día del regreso del Señor. Por ello, pongamos mucha atención y pongamos mucha atención al respecto. Ahora, van a haber países que van a estar en contra de este ataque, en contra del ataque de Israel. Países como en el versículo 13 de Ezequiel 38, donde nos dice Seba y Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? O sea, todas estas naciones están en contra de ¿quién? Están en contra del ataque que estas naciones quieren formar en contra de Israel. Estas naciones también nomás, Jimmy. Estas naciones son tales como Arabia Saudita o Saudi Arabia. Jimmy. Ok, esta es una de ellas. Saudi Arabia o Arabia Saudita es una de las naciones que está en contra del ataque de Israel. Es la que les dice a ellos, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas en contra de esta nación? Esta nación es una nación que literalmente ha venido a ser una
pues un aliado de Israel y han estado con Israel y han estado al lado de Israel todo este tiempo. ¿Por qué razón están a favor de Israel? Porque ellos le tienen mucho miedo. ¿A quién? Le tienen mucho miedo a Irán. Le tienen mucho miedo a Irán por el armamento y la manera en la cual los iraníes son. Entonces esta nación, Arabia Saudita, va a ser una de las naciones que van a protestar al mundo entero y van a decir al mundo entero: hey, hagan algo para parar esta coalición de naciones que van a ir en contra de Israel. La otra que también va a estar en contra de ellos es Europa. Europa es la siguiente nación. La siguiente nación es los mercaderes de Tarsis, que nos dice acá, mercaderes de Tarsis. Y eso son todo lo que es Europa va a estar en contra del ataque de estas naciones hacia Israel. Así es de que cuando tú mires a estas naciones alinearse con Israel, a Arabia Saudita, cuando tú mires a Europa alinearse con Israel, inmediatamente date cuenta de algo, date cuenta que las cosas se están alineando en respecto a lo que está por venir, a lo que va a pasar en un tiempo no muy lejano, hermanos. Si no te has dado cuenta, si no has estado leyendo las noticias o escuchando las noticias en estos momentos, Irán le ha dicho a Israel: si tú haces algo en contra de nuestras plantas nucleares, vas a dejar de existir. Vas a dejar de existir. Quiere decir que los planes de Irán es deshacer, o sea, eliminar, destruir, borrar del mapa a Israel completamente. Pero todas estas cosas se tienen que dar para que la gloria de Dios, el poder de Dios sea manifiesto y puedan ver las naciones que Israel es la niña de los ojos de Dios. La niña de los ojos de Dios. Así es de que, hermanos, despertemos del sueño en el cual estamos, ¿no? Y pongamos los ojos en el Señor y veamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque para que de esa manera estar nosotros preparados para ese gran día, el día en el cual el Señor descenderá del cielo a buscar a nosotros, la iglesia, y a llevarnos a estar con Él por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada me pasé un poquito y me regañaron. Allá mi hermano Miguel me dijo: hey, ¿qué pasó? Pero hoy creo que estoy en tiempo, ¿no? Un poquito, 2-3 minutos nada más pasado. Pero ahí estamos. Vamos ahora al libro de Reyes, hermanos. Reyes capítulo 9. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio de Primera de Reyes, capítulo 9. Cuando estés ahí me das un fuerte amén. El tema de hoy, hermanos, es oidor o hacedor. Es el tema de hoy, oidor o hacedor. Es lo que nos va a enseñar este capítulo. Cuando hablamos de oidor o hacedor, hablamos de una persona que, de igual forma como las demás personas, escuchan el mensaje, escuchan las palabras, escuchan instrucciones, escuchan lo que se les dice. Y muchas veces la palabra de Dios nos habla a nosotros claramente y nos ministra y nos da a entender las cosas que tenemos que hacer. Las escuchamos y se nos pone la piel de gallina. O sea, se nos enchina la piel, ¿no? Se nos levantan los vellos de las manos y decimos: wow, Señor, qué manera de hablarnos. Y cuando escuchamos la palabra de Dios de esa manera y sentimos esa emoción en el corazón, sentimos esa emoción de cuando el Espíritu de Dios nos habla y nos emocionamos, ¿no? Y decimos: wow, Dios me está hablando, Dios me está ministrando, Dios está lidiando conmigo. Y literalmente podemos decir: estamos escuchando la voz de Dios. Pero ahí solamente estamos haciendo ¿qué? Oyendo nada más. Estamos escuchando. Estamos escuchando. Y cuando estamos escuchando, la palabra de Dios nos hace estremecer. Lo importante de todo es lo siguiente, hermanos: que después de que escuchaste la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Porque ahora escuchaste el mensaje, escuchaste la exhortación, escuchaste lo que Dios quiere en tu vida y quiere hacer en tu vida. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a obedecer lo que Dios te dice que hagas? ¿O vas simplemente a quedarte con el mensaje que escuchaste, que te motivó, que te ministró, que hizo que tu piel se erizara, que literalmente dijiste: wow, Señor, siento tu presencia?
o vas a actuar en el mensaje que el Señor te ha dado? Vas a actuar en el mensaje. Vamos a mirar ahora acá en el libro de Reyes a Salomón, el rey Salomón, cómo Dios por segunda vez vuelve a hablar a él. Vuelve a hablar a su corazón. Vuelve a hablar a su corazón. ¿Por qué razón? Porque Salomón oró a Dios. Oró a Dios en el tiempo de la dedicación del templo. Cuando dedicó el templo y cuando terminó la construcción del templo y oró a Dios, y después de que los sacerdotes dedicaron el templo, la nube de Dios descendió sobre el templo y los sacerdotes no pudieron ministrar. Y después de que no pudieron ministrar, entonces Salomón se dio vuelta, miró hacia el pueblo y comenzó a bendecir, comenzó a orar, comenzó a hablar con Dios, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. Y después de bendecir al pueblo, nos dice la Escritura en el libro de Reyes, capítulo 8, primera de Reyes 8, en el versículo 62, nos dice: entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Dice: y aquel mismo día sacrificó el rey en el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas, la grosura, los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabía en él los holocaustos, las ofrendas, la grosura, los sacrificios de paz. En aquel tiempo, dice Salomón, hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Amat hasta el río Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. ¿Se te das cuenta? Después de que todos ellos recibieron la bendición de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios, sintieron que en esos momentos eran otras personas, porque Dios estaba en el medio de ellos. Se emocionaron tanto, estaban tan emocionados, estaban tan felices, estaban tan contentos, que la fiesta comúnmente duraban 7 días, pero extendieron la fiesta 7 días más, porque estaban súper alegres, súper contentos, porque la presencia de Dios era tangible. O sea, podían sentir ellos la presencia de Dios en aquel lugar, y al sentir ellos la presencia de Dios, la emoción era demasiada. Y eso pasa en muchas ocasiones, hermanos. Pasa en muchas ocasiones. Hay momentos que cuando estamos alabando al Señor, queremos que la alabanza no termine. Hay momentos que cuando estamos escuchando la palabra de Dios y el Señor está hablando en nuestro corazón, queremos que el Señor no pare de hablar a nuestra vida, no pare de hablar a nuestro corazón. Y el pueblo estaba en ese sentir. Ellos sentían la unción y el poder de Dios en ese momento, y no querían que se acabase la fiesta. Pero eventualmente dieron gracias a Dios, y dieron gracias a Dios por lo que hizo en su siervo David y por lo que había hecho al pueblo de Israel, a la nación de Israel, hermanos. Y es acá donde miramos nuestro primer punto esta noche, donde Dios habla a Salomón. Donde Dios habla a Salomón de una manera especial. Fíjate lo que nos dice el versículo 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón por segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Apareció a Salomón por segunda vez. Cuando recién yo comencé a leer la Biblia, hermanos, era una emoción increíble. Y cuando yo leía la palabra de Dios, creía en mi corazón que todos estos milagros, todas estas oraciones, todas estas bendiciones, todo lo que estaba leyendo yo en la palabra de Dios estaba
estaba ocurriendo de una manera cronológica, o sea, estaba ocurriendo todos los días, que todos los días Dios hablaba a Israel, que todos los días Dios hacía milagros, maravillas y prodigios en el medio del pueblo, que todos los días la unción y el poder del Espíritu Santo se hacía sentir en el medio de la nación, y todas esas cosas me emocionaban a mí bastante. Hasta que comencé a indagar un poquito más y vemos que para que Dios hablase a Salomón una segunda vez pasaron 20 años. 20 años. Cuando Salomón comenzó a construir el templo de Israel, Dios habló a él y le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Y Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría. Me has dado un pueblo tan grande, dice, como la arena del mar. Y yo soy joven, soy tierno. No sé cómo reinar, no sé cómo gobernar esta nación. Y Dios le dio a él, ¿qué? Le dio a él sabiduría. Dios habló a él y le dijo: Salomón, yo te voy a dar lo que tú quieres. Es más, ¿sabes qué? Porque no me pediste fama, porque no me pediste dinero, porque no me pediste las demás naciones. Dice: te las voy a dar también, te las voy a dar. Y Dios lo colmó de bendiciones. La Escritura nos dice que no ha habido hombre más sabio que el rey Salomón en toda la tierra. No ha habido hombre más sabio en toda la tierra. Ahora, igual como podemos ver en las Sagradas Escrituras, Salomón se dio a la obra y comenzó a construir la casa de ¿quién? La casa de Dios. Y la casa de Dios, nos dice la Escritura en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38, que edificó la casa pues en 7 años. Edificó la casa de Jehová en 7 años. Pero después nos dice la Escritura que de ahí, después de terminar la edificación de la casa de Dios, se dio a la tarea de edificar su casa, o sea, la casa de él. Y en el libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1, nos dice que después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Creo que no tenemos que ser matemáticos para saber que aquí hay una suma total de ¿cuántos años? 20 años. 13 y 7 son 20 años. 13 y 7 son ¿cuántos? Son 20 años. Que es lo que podemos ver que tomó para que Dios nuevamente volviese a ¿qué? Volviese a hablar a Salomón. Hay ocasiones, hermanos, en que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, mientras tú estás leyéndola, las palabras te brincan, te hablan, te ministran. Hoy, mientras compartíamos en nuestro devocional, el hermano Francisco compartía que mientras él hacía su devocional esta mañana, el Salmo 84 le ministró a su corazón. Y todo el día estuvo con esa ansiedad y ese gozo y esa bendición que dijo: tengo que compartirla con mis hermanos en el devocional que tengamos esta tarde. Y así mismo fue, la palabra de Dios le ministró a él. Y así es, la palabra de Dios nos ministra. Nos hace sentir la presencia de Dios. Pero van a haber ocasiones en las cuales tú vas a estar leyendo y nada pasa. No sientes la presencia de Dios, no hay palabra que te brinque, no hay aplicación, no hay principio, no hay promesa, solamente lees y nada te ministra. Pero no necesariamente quiere decir que Dios no te esté hablando, simplemente quiere decir que Dios te está dejando confiar en Él y esperar en Él en fe, confiar en Él en sus promesas, confiar en Él a través de lo que Él te dice que va a hacer y quiere hacer en tu vida. Y lo que estaba haciendo en la vida de Salomón. Si vas a las Sagradas Escrituras y comienzas a indagar, te darás cuenta que cuando Dios habló a Abraham que iba a tener un hijo, que le prometió que le iba a dar hijo, tenía Abraham 75 años. Tenía 75 años. ¿Y sabes cuándo le nació el hijo de la promesa a Abraham? A la edad de 100 años. Quiere decir que pasaron 25 años hasta que Dios no volvió a hablar a él. 25 años pasaron. Y es por ello que Abraham estaba medio desesperado, ¿no? ¿Por qué? Porque dice: bueno, Señor, me dijiste que me ibas a dar prole, me dijiste que me ibas a dar un hijo, pero ya han pasado muchos años y nada está pasando. ¿Y qué le dice Sara? Bueno, Sara,
Sara le dice, bueno, Abraham, si tú quieres, pues mira, podemos solucionar esto hoy mismo, ¿no? ¿Qué te parece si te llegas a mi criada y tienes hijos con ella y cuando ellos nazcan, pues yo los recibo y son mis hijos? Y ellos cometieron el error de actuar en su propia carne. Y ahí es de donde vienen los árabes, los que son, ¿qué? Enemigos de Israel. Ha habido contienda y seguirá habiendo contienda hasta el día en el cual Dios redima a todas las naciones. Hasta el día en el cual Dios haga un pueblo de todo el mundo, al cual Él regirá con vara de hierro y a través del cual su gloria será vista y será conocida en el mundo entero. Pero mientras tanto, hermanos, tenemos una situación en la cual no se da. Ahora dirás tú, bueno, yo voy al libro de los Hechos y cuando comienzo a leer en el libro de los Hechos, miro el derramamiento del Espíritu Santo, miro la promesa de Jesús, miro cuando Jesús le dice a los discípulos, les dice a ellos, hey, ¿saben qué? No se vayan de Jerusalén hasta que no hayan recibido, ¿qué? Hasta que no hayan sido bautizados con el Espíritu Santo. Y dices tú, bueno, les dijo Jesús y luego le da la vuelta al capítulo. Y en el capítulo 2 miramos el cumplimiento de la promesa y dices tú, bueno, esto tiene que haber ocurrido así de la noche a la mañana, ¿no? Pero no, pasaron aproximadamente unos de 30 a 40 días para que esa promesa se cumpliese. De lo que Jesús les dijo a ellos, que vendrían, ¿qué? Que vendría el Espíritu Santo sobre ellos y serían bautizados con el Espíritu Santo. Podemos ver lo que pasaron aproximadamente ese tiempo, pero cuando tú lo lees dices, bueno, ocurrió de la noche a la mañana, pero no es así. Y podemos ver en el libro de los Hechos maravillas, milagros y prodigios uno atrás de otro. Podemos ver al apóstol Pablo sanar enfermos, podemos ver al apóstol Pablo liberar endemoniados, podemos ver a Pedro, a Juan hacer milagros una y otra vez. Podemos ver cómo las cárceles se abren de una manera milagrosa. Y cuando miras todas esas cosas y lees el libro de los Hechos, que lo puedes leer en cuestión de unas cuantas horas, dices tú, wow, cuánto hizo Dios en tan poquito tiempo. Pero ¿sabes cuánto tiempo tomó escribir el libro de los Hechos? 38 años. 38 años tomó escribir el libro de los Hechos. Por ello es que cuando digas, ay Señor, es que no me hablas, es que no siento tu presencia, es que no siento tu palabra, no te aflijas. No te aflijas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo que quiere es enseñarte a confiar en Él. Él quiere que ejercites tu fe. Él quiere que aprendas a confiar en Él. Él quiere que aprendas a vivir agarrado de sus promesas. Es lo que Dios está buscando, lo que Dios quiere que tú llegues a desarrollar en tu vida. Porque si vas a vivir por emociones, pues quiero que sepas que las emociones se acaban. Ahorita en este momento podemos, quizá cantar una alabanza y todos nos sentimos motivados y comenzamos todos a brincar y comenzamos todos a danzar y comenzamos todos a gritar y a hacer diferentes cosas. Pero ¿sabes qué? En cuestión de media hora toda esa emoción se acaba. Se acaba. ¿Sabes qué es lo que no se acaba? La palabra de Dios. Las promesas de Dios. Por ello es que dice que la fe es ¿qué? La fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros, hermanos, tenemos fe y sabemos que Jesús nos ha dicho que va a regresar por nosotros a la iglesia, ya es un hecho. Es cuestión de tiempo, es un hecho. Es solamente se va a dar, no sabemos el día ni la hora, porque mismo Jesús nos dice, nadie sabe ni el día ni la hora, sino solamente mi Padre que está en los cielos, pero se va a dar, se va a hacer. Ahora, Dios quiere que confiemos en Él, Dios quiere que esperemos en Él, Dios quiere que ejercitemos su fe. Que ejercitemos fe. Si no ejercitamos fe, no vamos nosotros a ¿qué? No vamos a mirar la mano de Dios obrar en nuestra vida. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 6 nos dice la escritura, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, ¿te das cuenta? Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, es lo que deseamos todos nosotros.
Todos nosotros, hermanos, deseásemos estar en este momento mirando el rostro de Jesús en la gloria, cantando juntamente con los ángeles que adoran a Dios de noche y de día, en un ambiente glorioso y maravilloso en el cielo. Pero hermanos, mientras estemos en esta tierra, tenemos que andar en fe, caminar por fe, creyendo que un día no muy lejano estaremos en la presencia de Dios, alabando y glorificando a nuestro Señor. En el versículo 3, continuando en Primera de Reyes 9, versículo 3 nos dice, y le dijo Jehová, allá ahora aquí, Dios hablando a Salomón, le dice, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, dice, yo edificaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Como puedes ver, el Señor prometió establecer el trono, el reino de Salomón. Pero para que eso fuese posible, Salomón tenía que ser ¿qué? Salomón tenía que caminar con Dios. Tenía que creer a Dios. Tenía que ejercitar fe en Dios y tenía que confiar en todas las promesas hechas a su padre David y a Israel. Y eso es lo que Dios desea, no solamente de Salomón, desea de nosotros. Desea de nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en las cosas de este mundo. Nos preocupamos por las situaciones que se están viviendo y se están dando en esta tierra. Y a veces el estrés nos está matando y nos está consumiendo. Y cada día nos hace sentir peor y peor y peor. Pero el Señor le dice acá a Salomón, simple y sencillamente, dice, yo he oído tu oración, Salomón, he oído tu oración. También he escuchado tus ruegos que has hecho en mi presencia. Los he escuchado. O sea, no es que tú estés hablando al aire. No es que tú te estés levantando tus ojos al cielo y nadie te esté poniendo atención. Dice, no, yo te estoy escuchando y desde el cielo te estoy mirando. Y no solamente te estoy mirando, te estoy observando, estoy indagando dentro de tu corazón a ver dónde estás, a ver en qué posición te encuentras. Pero le dice a él, ahora, si tú quieres y deseas las bendiciones del Altísimo, las bendiciones de Dios, tienes que caminar como caminó David tu padre. Cuando miramos esta porción de la Escritura y conocemos de la vida de David, y vemos todas las cosas que David hizo, ¿no? Y muchas veces las personas se preguntan y dicen, bueno, pero es que David fue un adúltero. David fue un asesino. David fue esto, fue el otro. Tuvo un montón de mujeres. ¿Cómo es posible que Dios se agrade de una persona así? Dirás tú igual, quizás te preguntes esta noche. Pero Dios no estaba mirando, hermanos, las acciones que hacía David. Dios estaba mirando dentro, muy dentro del corazón de David. Dios estaba indagando en lo más profundo de ¿quién? De David. Porque cuando David era enfrentado y el pecado de David era traído a él, inmediatamente David no decía, no, pues es que la mujer se estaba bañando, pues yo me vi tentado, ¿no? No, dice él, contra ti, Señor, y contra ti solamente he pecado. O sea, reconocer tu pecado, reconocer que estás mal. Y eso es lo que a Dios le agrada. Dios no quiere que tú seas una persona que te estés excusando todo el tiempo y que todo el tiempo estés diciendo, bueno, es que Señor, la verdad, lo que yo he hecho de la manera que yo he vivido, esa razón de que pues no tuve una buena niñez, no tuve muy buenos padres, fueron muy recios, fueron muy rígidos, fueron muy malos conmigo y por eso es que soy como soy. O sea, ahí tú te estás excusando.
Y a Dios no le agrada eso. Dios quiere que todos nosotros, hermanos, todos nosotros digamos al Señor, ¿sabes qué, Señor? La regué. Perdóname. Estoy mal, reconozco mi error y yo sé que lo que hice no te agrada. Señor, perdóname. Eso es lo que Dios busca. Es el corazón que Dios está buscando. Así es de que, hermanos, entendamos algo. Es importante para nosotros saber que no hay forma de que no nos podamos equivocar. Somos humanos. Todos los días nos quedamos cortos. Todos los días fallamos. Todos los días nos equivocamos. Pero si cada uno de nosotros, al mirar el error que hemos cometido, la equivocación en la cual estamos, el pecado del cual hemos cometido, venimos delante de Dios y reconocemos que somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios y le pedimos perdón, Dios es justo y fiel para perdonarnos. Ahora, eso no te da licencia para pecar. Eso no te da licencia para pecar. No porque digas tú, bueno, ¿sabes qué? De todas maneras Dios me perdona. No, hermano, la cosa no es así. Porque pecar deliberadamente, diciendo que de todas maneras Dios te perdona, es tentar a Dios. Y cuando la palabra de Dios nos dice que Dios no es tentado, quiere decir que a Dios con Dios no se puede jugar. No se puede usar la gracia, hermanos, ¿para qué? Para pecar. Porque entonces somos culpables delante de Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que reconocer su error. Así es de que independientemente de tus fallas, necedades, faltas, Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón. Y qué interesante, ¿no? Porque la Escritura misma nos dice que de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. O sea que como aprendimos el domingo pasado en el libro de Marcos capítulo 7, ¿no? Que todas las cosas que salen del corazón son las que contaminan al hombre. No es lo que el hombre come, sino lo que sale de la boca, del corazón del hombre, lo que lo contamina a él. Y por ello es que tenemos que echarle ganas, hermanos. Tenemos que reconocer ante Dios que hemos fallado, tenemos que reconocer ante Dios que hemos pecado, y Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Ahora, al hablar de Jesús, Isaías fue inspirado por el Padre para escribir las siguientes palabras. Fíjate lo que dice Isaías 42:1. En Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre de él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, no alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que ahumeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Traerá justicia. Ahora, ¿por qué Isaías es inspirado por el Espíritu Santo para decir estas palabras? Es inspirado por el Espíritu Santo para traer esas palabras, para decir, ok, mi siervo David, un hombre conforme al corazón de Dios, como lo categoriza la Escritura, de él descenderá uno, dice, que con rectitud de corazón caminará delante de mí, hará mi voluntad y seguirá mis pasos. Y no solamente eso, sino que será rey, no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Y es al cual él hace referencia. Es al cual Dios fervientemente está examinando nuestro corazón. Continuado en el versículo 6 de Primera de Reyes, capítulo 9, nos dice en el versículo 6, dice: mas si obstinadamente, escucha, mas si obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será
por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Wow, Dios es claro, hermanos. Más claro que el agua. Simplemente Dios le está diciendo a Salomón, y Dios nos está diciendo a nosotros esta noche lo mismo, que si nosotros dejamos los mandamientos, los estatutos, los decretos, el evangelio, hermanos, las promesas de Dios, los principios de Dios, entonces eventualmente todas las bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido partirán de nosotros. Nos miraremos desprotegidos. Nos miraremos nosotros, hermanos, siendo expulsados por Dios. ¿Fuera de qué? Fuera de la presencia de Dios. La palabra obstinadamente nos habla a nosotros de una persona que se empeña en regresar a hacer las cosas que anteriormente hacía. Se empeña. Veámoslo de esta manera. Muchas veces Dios nos da la bendición de liberarnos a nosotros de una adicción. Nos da la bendición de dar a nosotros la libertad, o sea, liberarnos de el alcohol, liberarnos de las drogas, liberarnos de la pornografía, pongámoslo así, liberarnos de todas estas otras cosas que, hermanos, estaban atando nuestra vida, torturando nuestra vida, destruyendo nuestra vida. Pero cuando eres ya libre y el Señor te ha dado la libertad y ahora te mueves en el poder del Espíritu Santo, pero tu mente obstinadamente, quiere decir que tus pensamientos te están moviendo, te están haciendo regresar al pasado, regresar a lo que hacías antes. Y es lo que le dice Dios a Salomón. Si tú obstinadamente y el pueblo de Israel, tú y el pueblo de Israel regresan a hacer las cosas que vuestros antepasados, quienes los israelitas practicaron en Egipto, que era la adoración a dioses ajenos, si ustedes vuelven a eso, entonces pueden ustedes estar seguros que yo me voy a apartar de ustedes y de sus vidas. Y no solamente eso, sino que les voy a echar fuera de la tierra que fluye leche y miel. Porque el momento que tú haces una confesión de fe y abres tu corazón a Cristo, y tú le dices: Señor, yo he pecado, he fallado, me he quedado corto en muchas áreas de mi vida. Perdóname, reconozco ser pecador. Te invito a entrar en mi corazón, te acepto como Señor de mi vida. En ese momento el Señor ¿de qué? Te da un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. O sea, es como si entrases tú a la tierra prometida. Entrases a la tierra prometida. Tierra donde fluye leche y miel. Tierra donde tú experimentas las bendiciones de Dios. Experimentas la presencia de Dios. Experimentas el maná que desciende del cielo. Experimentas las codornices que vuelan del desierto al campamento donde tú estás acampando. Experimenta la nube que de día es sombra para que no te queme el sol. Experimentas la columna de fuego que por la noche alumbra tu camino. Y todas estas cosas. Pero al momento que tu mente comienza a regresarte a las cosas que hacías antes, la nube se va apartando, la columna de lumbre se va opacando, las codornices se vuelan, se van, ya no hay carne en el campamento. Y no solamente eso, sino que el maná cesa. O sea, las bendiciones de Dios dejan de fluir en tu vida. Y te preguntas: ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios me ha abandonado? No, Dios no te abandonó. Tú abandonaste a Dios. Tú abandonaste a Dios. Hermanos, tenemos que amar a Dios, servir a Dios
glorificar a Dios, siéntaslo en el corazón, no lo sientas. Es una orden de Dios. O sea, Dios nos formó a nosotros y dentro de nosotros puso un lugar específico para su persona, para Él vivir en nuestro corazón, para Él vivir en nuestro ser. Y Él quiere desde ahí, desde ese lugar, regir tu vida. Por ello es que no es bueno, es bueno cuando tú escuchas la palabra de Dios y te emocionas, ¿no? Y dices, wow, Señor, me hablaste, me estás hablando. Pero ahora que has escuchado la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? La vas a poner en práctica. La vas a poner en práctica. Porque no nomás es bueno oír, sino también es bueno hacer. Hacer lo que Dios nos dice. Vamos al segundo punto, es el tiempo de pagar la deuda. Tiempo de pagar la deuda. Muchas veces que nosotros tratamos de hacer algo y no podemos solventar ciertas cosas, como por ejemplo la compra de un vehículo, la compra de una casa, o sea, la inversión en algún negocio, y no tienes para solventar estas cosas, tú vas al banco y le pides, ¿qué? Pides un préstamo. Les pides un préstamo. Y al pedir un préstamo al banco, ahora, cada mes, tienes que comenzar a pagar la deuda. Si es que lo estableciste de manera mensual o de manera anual, no sé de qué manera lo hayas establecido, pero va a llegar el día en el cual tienes que pagar la deuda. Tienes que regresar lo que debes. Bueno, Salomón podemos mirar acá que después de terminar de construir todas estas cosas, se quedó corto en fondos. Se quedó corto en fondos. Y al quedarse corto en fondos, tuvo que pedir prestado para pagar o financiar el resto de la construcción de todos estos proyectos que él había comenzado a hacer. Ahora veámoslo en el versículo 10. En el versículo 10 dice, aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa de Israel, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tienen hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. O sea, la manera en la cual él pagó estos 120 talentos de oro fue dándole a él 20 ciudades. 20 ciudades. Cuando Hiram llega a mirar el pago de su préstamo, o sea, ok, Salomón dijo, hey, se me acabó el oro. Y aún me falta mucho por construir. Necesito 120 talentos de oro. No te preocupes, le dijo Hiram, te los envío. Pero ya envió el dinero, ya pidió el préstamo. Ahora hay que pagarlo. Salomón estaba trabajando al pueblo. Estaba trabajando la nación. Estaba imponiendo impuestos sumamente elevados. Y los impuestos no eran suficientes para financiar las obras que él había comenzado. Entonces, al pedir ahora a Hiram dinero prestado, o sea, oro prestado, él tiene que pagar la deuda. Y al pagar la deuda, entonces, para pagar la deuda, le dio 20 ciudades en Galilea. 20 ciudades en Galilea. Y cuando las mira Hiram, que dice, esto es Kabul. ¿Qué quiere decir Kabul? Sucios, o sea, ciudades sucias, ciudades feas, ciudades que no valían la pena. Hiram le dice, pues, ¿qué es esto? Dice, yo te he dado lo mejor. Y como yo te he dado lo mejor y te he dado todo lo que me has pedido, ¿cómo me pagas tú a mí de esta manera? De esta manera. Ahora, hermanos, esto es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque
Una de las cosas que la Escritura nos dice a nosotros continuamente es tener cuidado con quién te asocias, tener cuidado a quién le pides prestado y tener cuidado con quién haces negocios. Es una de las cosas que la Escritura, la palabra de Dios, continuamente nos exhorta a nosotros a hacer. Es muy importante entender. ¿Por qué? Porque podemos ver que la amistad entre Salomón y Hiram sufrió. ¿De qué manera sufrió? Bueno, a Hiram no le gustó el pago que le hizo Salomón. Y ahora ya no es la misma, ya no tienen la misma amistad, ya no tienen la misma forma de tratar el uno con el otro, porque ahora Hiram, se siente traicionado. Se siente traicionado. Y cuando tú te asocias con una persona, cuando tú haces negocio con alguien, ¿no? Y la otra persona de una forma u otra toma ventaja de ti, o tú tomas ventaja de la otra persona, la asociación se fricciona, hay fricción. Y al final del día van a terminar molestos, van a terminar disgustados. A tal grado que han habido asociaciones familiares donde la familia ha tratado de hacer negocios juntos y las familias se han dejado de hablar por el hecho de que el uno se siente traicionado por el otro, o el uno se siente que el otro le está robando, de la manera que podemos mirarlo aquí en las Sagradas Escrituras. Y dirás tú, ¿por qué Dios permitió esta porción de la Escritura para que nosotros la mirásemos esta noche? Por eso, porque Él quiere que seamos cautelosos. Tengamos cuidado con el hecho de que tenemos que entender que tenemos que ser justos, hermanos. Tenemos que ser justos. Justos en todas las áreas. Si Salomón pidió oro prestado, entonces lo correcto de Salomón hubiese sido regresar el mismo pago, o sea, regresar el oro que había pedido prestado. Pero en cambio le va y le da unas ciudades que literalmente son ciudades que no valían la pena, no tenían ningún uso, y él se sintió traicionado. Así es que, hermanos, seamos sabios. Seamos sabios. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice a nosotros en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28 dice: porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre y no se sienta primero a calcular el gasto, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No pudo acabar. Así es de que es una gran lección para nosotros esta porción de la Escritura. Una gran lección para nosotros para ver que cuando tú haces un trato, cuando tú haces un negocio, tienes que mantenerte firme en ese trato, en ese negocio. No veas la manera de pagar aquello o reemplazarlo con algo distinto simplemente para decir te pagué lo que te debía, porque no es justo. Salomón hizo una injusticia con Hiram, y a razón de esa injusticia vamos a mirar que más adelante la amistad entre estos dos reyes cambia totalmente. Y así es igual, cuando hay un desacuerdo en una sociedad, cambia la comunicación, cambia la amistad, cambia la comunicación, todo cambia. Por ello es que tenemos que ser muy sabios, tenemos que tener mucho cuidado y hacer las cosas conforme a como Dios nos lo ha prescrito. Tercer punto de esta noche: acciones de ambición. Tercer punto de esta noche: acciones de ambición. En el versículo 15 dice: esta es la razón que la leva, ¿okay? La leva quiere decir trabajo forzado, que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo, Geser. Y Geser, Faraón, el rey de Egipto, había
subido y tomado a Gezer y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Gezer y a la baja Bet-Orón y a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros, las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. O sea, Salomón impuso impuestos en el pueblo que los eran sumamente elevados y los estaba acabando. Los estaba acabando. Literalmente estaba acabando con el pueblo. Por ello es que cuando Salomón muere, viene todo Israel a su hijo Roboam. Y le dicen a Roboam estas palabras en Primera de Reyes, capítulo 12, ¿no? En el capítulo 12 es donde él viene, a 12:4, donde le dicen a él, le dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. O sea, simple y sencillamente ellos entienden y están viendo el hecho de que Salomón les impuso a ellos impuestos sumamente elevados y el pueblo ya no podía. Y el rey necesitaba dinero. ¿Necesitaba dinero para qué? Bueno, pues necesitaba dinero para hacer todas estas construcciones, todos estos proyectos. Y los que lo estaban pagando eran ¿quiénes? Eran los del pueblo de Israel. Continuando, hermanos, en el en el capítulo 9, versículo 20. En el versículo 20 dice: a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, y a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, de los hijos de Israel, que no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributos hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, y sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros y su gente de a caballo, y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras, eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. O sea, Salomón no dejó que los israelitas construyesen, mas impuso el trabajo duro, la obra negra, como le podemos nombrar cuando se construye, a todos los pueblos que quedaron después de la conquista de la tierra prometida. Y de igual manera estaba acabando con el pueblo. Les impuso una carga sumamente pesada. No les dejó hacer la obra negra, pero igual todos y cada uno de ellos tenían que pagar impuestos. Pagar impuestos. ¿Con el fin de qué, hermanos? Con el fin de lograr sus sueños. Lograr sus sueños. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando tratamos de lograr nuestros sueños? ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando decimos: hey, ¿sabes qué? Un carro más. Cuando decimos: hey, ¿sabes qué? Una televisión más. Cuando decimos: hey, ¿sabes qué? Vamos a quizá invertir en una casita de vacaciones. Bueno, sí, está bien, todo eso es muy bueno y necesario, pero muchas veces sacrificamos todas estas cosas, hacemos todas estas cosas y sacrificamos el tiempo de Dios. Sacrificamos el tiempo de Dios. No hay tiempo para ir a la casa de Dios. No hay tiempo para pasar tiempo en un estudio bíblico. No hay tiempo para leer la Biblia porque llegamos muertos de cansados, llegamos a dormir, llegamos a descansar porque al siguiente día me tengo que levantar nuevamente porque tengo que ir a trabajar. Y comenzamos a sacrificar nuestra relación con Dios nada más para lograr algo más, para adquirir algo más, para tener algo más. Eso es lo que estaba haciendo este hombre. Este hombre estaba acabando con el pueblo, estaba torturando a la nación.
por el hecho de que quería lograr su sueño, quería reconstruir la nación de Israel, sin importarle a él que el pueblo estaba al borde de el cansancio. Continuando en el versículo 24 y 25, el punto 5 es actos de hipocresía. El punto 4, actos de hipocresía. En el versículo 24 dice, subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocausto y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre él sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Ok, podemos ver acá en Salomón un acto, podamos decir, hipócrita, porque de una manera u otra este hombre estaba actuando inhumanamente con la nación de Israel, pero a la vez estaba mostrando al pueblo su interés por cumplir la ley de Dios. Estaba interesado en cumplir la ley de Dios. Ahora, Dios mismo nos dice en su palabra que tenemos que ser, ¿qué? Tenemos que tener cuidado del extranjero, tenemos que tener cuidado de los nuestros, tenemos que cuidar de nuestro pueblo, tenemos que cuidar de la nación. Dios lo dice de una manera y otra. Y Salomón, sabiendo todas estas cosas, él para lograr su sueño no le importó nada de eso. Él simplemente trabajó a todo mundo hasta que acabó casi con ellos. Pero él cada año, dice acá, que ofrecía ¿qué? Ofrecía sacrificio 3 veces al año. O sea, estaba siguiendo lo establecido por Dios. Pero estaba escogiendo nada más una cierta porción de las cosas de Dios y se estaba olvidando de lo demás. Porque la palabra de Dios nos dice en el primero y segundo mandamiento: el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay que velar y cuidar por nuestro prójimo. Y él no estaba cuidando por ellos o de ellos. Él simplemente estaba interesado en terminar la obra que él había comenzado. Pero era religioso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nos escondemos detrás de la religión. Somos religiosos, pero al final del día no tratamos a la gente como debemos de tratarla. No podemos ser de esa manera. Tenemos que actuar como la palabra de Dios nos dice que actuemos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, sino seguir el plan específico que Dios nos ha trazado para nuestra vida. Versículos 26 al 28 dice: hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellas a sus siervos mineros diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. O sea, nuevamente este hombre está buscando más oro, buscando más riquezas, usando nuevamente de la astucia que tenía para poder convencer y poder lograr quitarle o sacar ventaja de los distintos negocios. Ahora, cuando vemos en la escritura, hermanos, que Israel peleaba en contra de los filisteos, peleaba en contra de los asirios y todas esas diferentes naciones, para él era muy importante, ¿qué, hermanos? Era muy importante mantener el control de estos puntos, porque era la vía de comercio. Y si ellos no mantenían esa línea abierta, quiere decir que el comercio de ellos, la economía de ellos menguaba, bajaba. Y para Salomón era muy importante mantener estas ciudades abiertas para que pudiesen de esa manera crecer en su economía. Así es de que, hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios.
Seamos obedientes a lo que el Señor nos dice en su palabra y no seamos dados a hacer lo que nosotros creemos que debemos de hacer. Sino sigamos y seamos obedientes a lo que el Señor nos da como instrucción en su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y por esta tu palabra que es santa y que, Señor, a través de ella nos enseñas los errores, mi Dios, que cometió Salomón, no para que lo critiquemos, sino para que aprendamos y no los cometamos nosotros. Gracias, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.